Bueno, buenas noches a todos. Que el Señor les bendiga en este tiempo de estudio de su palabra. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el capítulo 14 del libro de Deuteronomio. Vamos a estar trabajando los primeros 21 versículos de este capítulo. Y vamos a hacerlo pensando en nuestra identidad en el Señor. ¿Sí? Estos capítulos 14 al 16 vamos a tener una serie de temas variados y este primero está relacionado con la alimentación. Leamos la palabra de Dios. Hijos sois de Yahvé vuestro Dios. No os sajaréis ni os rasuraréis entre los ojos por causa de un muerto, porque eres un pueblo santo para Yahvé tu Dios. Y Yahvé te ha escogido para que le seas un pueblo especial entre todos los pueblos sobre la faz de la tierra. No comerás nada abominable. Estos son los animales que podréis comer: el buey, el cordero y la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montesa, el íbice, el antílope y la gamuza. Y de los animales rumiantes podéis comer todo animal de pezuña hendida, cuya hendidura divida el casco en dos pezuñas. De los rumiantes o de los que tienen pezuña hendida, no comeréis el camello, ni la liebre, ni el conejo, porque rumian, pero no tienen pezuña hendida. Os serán inmundos. Tampoco el cerdo, porque tiene pezuña hendida, pero no rumia, os será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. De todo lo que hay en el agua comeréis esto. Todo lo que tiene aleta y escama lo comeréis. Pero todo lo que no tenga aleta y escama no lo comeréis, os será inmundo. Comeréis toda ave limpia, y estas son de las que no comeréis: el águila, el quebrantahuesos y el azor, el buitre, el halcón y el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz y la lechuza, la gaviota y el gavilán según su especie, el búho, el mochuelo y el cisne, el pelícano, el somormujo y el corvejón, la cigüeña y la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. También todo insecto alado será inmundo, no se comerá. Comeréis toda ave limpia, no comeréis ninguna bestia muerta. La podrás dar al extranjero que está en tus puertas, y él podrá comerla, o véndela al extranjero, porque tú eres un pueblo santo para Yahvé tu Dios. No cocerás al cabrito en la leche de su madre. Este capítulo nos puede resultar bastante interesante, especialmente tocar estos temas a esta hora en los cuales uno está pensando qué se podrá comer y qué no, y ya me dio hambre. Pero estos elementos están relacionados con la identidad de la persona que vive para el Señor. No son caprichosos, pero no necesariamente los debemos guardar, y vamos a intentar entender el porqué. Veamos los primeros versos. Hijos sois de Yahvé, vuestro Dios. Antes de dar las prohibiciones alimenticias, se establece un elemento identitario. La identidad del creyente en su vida se basa en que es hijo de Dios. Entonces, estas prohibiciones deben ser pensadas a la luz: soy hijo del Señor. Porque es lo primero que se nos va a mencionar. Somos hijos de Dios. Somos hechos hijos del Señor. No os sajaréis, esa palabra puede sonar rara, no harás cortes en tu cuerpo, ni os rasuraréis entre los ojos por causa de un muerto. Entonces, no sé si ustedes recuerdan el pasaje donde Elías está en confrontación con los profetas de Baal, ahí en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18. Y en este texto, entonces estos profetas, para llamar la atención, comienzan a cortarse, para ver si de pronto el derramamiento de sangre hace que el Dios me escuche. Y Dios dice: ustedes no van a hacer algo así. Ni se van a cortar cuando se muera alguien, ni se van a rasurar entre los ojos, y ese era, no es este pedazo, a mí no me sale pelo ahí, no se preocupe por eso. No se pueden quitar las cejas como un elemento
de duelo, porque eso era lo que hacían los pueblos paganos. En el pasaje paralelo a esta porción, ahí en Levítico capítulo 19, se dice que la persona no se debe sacar, no se debe marcar el nombre de un muerto, ni se debe rasurar, hacer tonsura por estos elementos de duelo, porque le pertenecemos a Dios, nuestro cuerpo le pertenece a Dios. El verso 2 lo establece porque eres un pueblo santo para Yahvé, tu Dios, un pueblo separado. Entonces no solamente somos hijos, somos llamados santos, separados para Dios. Y no solamente santos, sino que Yahvé, Dios, nos ha escogido, nos ha seleccionado. Él ha dicho, yo quiero que ellos sean parte de mi pueblo. Entonces, nuestra identidad está en que somos hijos, en que somos santos, pero Dios nos eligió. A veces vivimos en entornos muy complicados donde uno puede que no se sienta valorado, donde uno cree, no, pero es que la gente no reconoce mi valor. Y cuando uno se siente así, uno debiese recordar, pero a pesar de eso, que la gente no logra ver, Dios me eligió, me escogió a mí para relacionarme con Él, para que le seas un pueblo especial, dice esta traducción. Pero esa palabra que se pone aquí como especial es la referencia a algo que para su dueño tiene mucho valor. No el valor comercial, sino el valor del apego. Eso que la persona dice, yo esto lo amo. Pues eso somos para Dios. Algo que Él ha decidido amar en una forma especial porque tenemos mucho valor para Él. Y Dios nos ha elegido entre todos los pueblos sobre la faz de la tierra. Ahora, esta es la identidad nuestra en el Señor. Ese es el preámbulo para entender quiénes somos. Cuando nos sintamos derrotados en la vida, cuando nos sintamos abandonados, cuando sintamos que no importamos para nadie, recordemos, Dios es nuestro Padre, nos separó para Él, nos escogió y nos considera su especial tesoro. Somos importantes. Entonces, a la luz de eso, se plantea el elemento de comer. No comerás nada abominable. Y uno se puede preguntar, ¿pero qué tiene que ver la comida aquí? Aparte de que algunos somos muy tragones, resulta que la comida es aquello que nos da identidad. Lo que usted come en su casa está marcado por una identidad cultural. Está atravesado por aquellos elementos propios de su crianza, de su familia, de su región. Yo llevo 18 años viviendo en esta ciudad. Pero hay elementos de la alimentación que siguen relacionados con mi crianza. No con las costumbres de aquí, sino con las costumbres con las que yo crecí, porque esos son parte de mi identidad. Las personas que han migrado, y usted se los puede preguntar, uno de los elementos que extrañan es la comida de su casa. Es el sabor de las comidas de la tierra de la cual son, porque generan identidad en la persona. Entonces acá esta prohibición está pensada en la identidad personal. Y por eso esa mención abominable que habíamos mencionado la semana anterior, que es aquello que causa horror o asco, no necesariamente es porque esos animales que están ahí causen horror o asco. Posiblemente, al igual que yo, usted piense en el cerdito y usted diga, pero es que a mí el cerdito ni me causa horror ni me causa asco. Me dan ganas de comérmelo. ¿Sí? Cuadrangulito, cuando nos lo comimos ahí, compartimos en la iglesia. Resulta que este horror o asco está relacionado con la limpieza ritual, con aquello que causa horror o asco por los elementos de la relación con Dios. Entonces, lo que viene en los siguientes versos, a
partir del versículo 4, no se relaciona tanto con el hecho de comer o no un animal, sino con el hecho de que esa comida representa la identidad que ellos tienen con el Señor. Y que Dios quiere que ellos vivan, se comporten en una forma diferente a los pueblos que tienen alrededor. Porque si comen lo mismo, van a terminar pensando que son iguales. Ahora, acá hay una diferencia cultural enorme. Usted y yo nos podemos sentar a la mesa con alguien y no necesariamente pensar igual, ni sentirnos obligados a pensar igual. Pero en el mundo antiguo, en la época de Israel antiguo, sentarse a la mesa a comer implicaba cierto nivel de unidad. Y por eso Dios prohíbe estos animales para que Israel mantenga su identidad clara y no se una a estos pueblos. Si a usted el listado le interesa, en Levítico capítulo 11 lo va a encontrar en una forma más amplia. Pero mire, estos son los animales que podréis comer: el buey, el cordero, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montesa, el íbice, que no lo conozco, el antílope y la gamuza, que tampoco la conozco. Estos eran animales comestibles para Israel, propios de la región. Pero había otros animales que no se iban a comer, y uno puede pensar en asuntos que son de características salubres, de salubridad, o algunos porque eran de cosas que se ofrecían a los ídolos. Entonces Israel debía evitar ese tipo de alimentos para no identificarse con los pueblos alrededor. Entonces hay un poco de animales en esta segunda lista de los que no se pueden comer. No comeréis camello. Y uno dice, bueno, está bien, posiblemente usted y yo nunca en la vida hemos comido camello. O sea, yo no sé usted. No comerás liebre. Y uno dice, está bien, tampoco liebre he comido. Ni conejo. Y ahí uno comienza a sentirse preocupado, porque yo he comido conejo. ¿Sí? Pero se dice que es impuro, es inmundo. Uno dice, tampoco el cerdo. Y entonces ahí casi todos ya nos sentimos preocupados, porque esos frijolitos con el chicharrón, uno dice, pero es que eso es un casado muy bueno. Resulta que en Israel se consideraba inmundo. Y no era algo que ellos querían involucrar en su vida, en su alimentación. Y por eso hay una prohibición para que no coman de ello ni toquen sus cuerpos muertos, para que se mantengan alejados de esos elementos, de esos animales, porque si no su identidad se va a ver afectada. De lo que hay en el agua comeréis, y yo les cuento mi ignorancia casi absoluta en animales acuáticos, aunque la prescripción es fácil. Lo que tiene aleta y escama se puede comer, lo que no tiene aleta ni escama no se puede comer. Pero este elemento es otra vez un elemento de identidad, de cómo me siento yo a la mesa. Están las aves. Coman de toda ave limpia. Uno dice, ¿pero qué es una ave limpia? Entonces me dice cuáles son las que no son limpias. No van a comer el águila, el quebrantahuesos, el azor, el buitre, el halcón, el milano, el cuervo, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, el búho, el mochuelo, el cisne, el pelícano, el zumormujo, el corvejón, cigüeña, garza, abubilla. Y uno dice, pero yo no como nada de eso. Ahora, aparece al final de la lista el murciélago, y uno dice, pero ¿por qué la gente en la China no leyó este pasaje y no guardó esto? Si no hubiésemos comido murciélago, no estaríamos aquí. Estaríamos reunidos en la iglesia, tranquilos en este punto. Estos animales también son un cuidado de la identidad. Y ya sea otra vez que usted los piense como elementos de salubridad o como elementos de no practicar o no comer aquello que servía para adorar a los ídolos o se había convertido en ídolo, Israel debía guardarse en su alimentación. Debía mantenerse puro en aquello que le relacionaba con el Señor. También todo insecto alado os será inmundo, no se comerá. Comeréis toda ave
limpia. Esto de meterse a la cocina de las personas era una forma de recordarle a Israel cuál es su identidad. ¿Qué es aquello que marca su vida? ¿Qué es aquello que le hace sentir que usted está en casa? Israel debía comer aquellos alimentos que le recordaban: yo vivo en relación con Dios. Yo estoy en casa con el Señor. Porque ahí está el alimento. El alimento es parte de nuestra identidad. Ustedes, los que no son de esta ciudad, pueden pensar en cuáles elementos les son atractivos al corazón, porque les recuerdan, ¿sí?, esos sabores que le traen a uno la casa a la memoria. Israel debía guardar su identidad. Es hijo de Dios, es separado para Dios, es escogido, es un especial tesoro, y por eso se alimenta como hijo de la casa. Por eso come diferente a lo que está a su alrededor, porque quiere guardar su identidad en el Señor. En el verso 21, no comeréis ninguna bestia muerta. Acá hay una aclaración necesaria, porque pues si usted come carne, usualmente uno come carne de vaca muerta. Sí, eso no puede ser cerdo muerto, pollo muerto. O sea, eso no necesariamente debe entenderse así literal tal cual. Es qué hago yo con ese animal que me encontré muerto y no se ha podrido. ¿Sí? Los israelitas no podían comer de él. Usted lo podía regalar, lo podía vender. Eso es lo que el texto sugiere. Pero usted no lo puede comer porque usted es santo para Dios. Dios es el Dios de la vida. Y la muerte del animal es parte del sustento que Dios nos da. Por eso el animal que está muerto por ahí no se podía consumir. También hay elementos de salubridad, otra vez mezclados aquí para la persona. Pero si ustedes notan en la diapositiva, al final, la última oración resulta muy particular. No cocerás al cabrito en la leche de su madre. Y uno dice, pero me ha dicho que puedo comer cabrito, la leche era una bebida habitual, ¿cuál es el problema? Aquí, y no solamente aquí, en Éxodo 23 y en Éxodo 34 aparece la misma prohibición. Y hay dos razones por las cuales se da esa prohibición. Uno, porque los cultos paganos cocinaban al cabrito en la leche de su mamá. Y la segunda es porque Dios es el Dios de la vida. La leche representaba la vida para ese cabrito. Y entonces hay un acto supremamente cruel en matar a un animalito con aquello que representa la vida para ese animalito. Hay un elemento de no sustentación. Estoy acabando una especie al acabar al cabrito y al cabro y a su cría, ¿sí?, a la madre y al cabrito. En ese sentido se da esto como un elemento de identidad. Yo puedo comer, pero debo preservar la vida, no puedo acabar con lo que hay en mi entorno. La alimentación es muy importante para la vida de la persona, porque en ella tenemos vida, pero es importante por elementos de identidad. Por eso lo que se propone no se puede comer o no se puede hacer, como afeitarse las cejas, son alimentos para diferenciarse con lo que hay alrededor. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Nuestra identidad está en el Señor y parte de que somos hijos de Dios. Usted puede repetirse ahí en donde esté viendo esto: soy hijo de Dios. Esa es nuestra identidad. Soy hijo de Dios. Lo segundo es que el Señor nos ha hecho su especial tesoro. Y por eso nuestra vida debe reflejar que somos su especial tesoro.
Nuestra vida debe permitir que los otros vean, yo le pertenezco al Señor. Entonces, cuando el israelita se sentaba a la mesa y no participaba de ciertos alimentos, la gente sabía es que él se está guardando para Dios. Recuerden en el libro de Hechos, Pedro le dice al Señor, Señor, qué pena con usted, yo no he comido nada inmundo, porque era su identidad. Ahora, no estamos llamados a guardar estos elementos alimenticios, porque nuestra identidad no se muestra en la comida, se muestra en que amamos a Dios y amamos al prójimo. Y amar a Dios es vivir para Él, es adorarlo, es guardar sus mandamientos. Y amar al prójimo implica hacer actos de amor hacia el prójimo. Esa es nuestra identidad. Y entonces, así como Israel tenía que guardarse de estos alimentos, nosotros debemos guardarnos para Dios. La identidad del creyente le implica vivir una vida no amoldada al mundo, no vendida al mundo. Es una vida que se debe al Señor, que se ofrece al Señor. Y que todo lo que hace lo hace porque ama a Dios. Lo cuarto es que debemos recordar que Dios es el Dios de la vida. No cocerás al cabrito en la leche de su madre. Por eso defendemos la vida. La vida es sagrada. La defendemos desde el vientre hasta la tumba. Defendemos la vida de la persona. Mientras haya vida, debemos defender. Pero significa que también cuidamos el entorno de la naturaleza, porque hay vida allí. No acabamos con las especies, no debemos hacerlo. Si usted se quiere comer un animal, usted es libre de hacerlo, siempre y cuando el animal sea suyo. Pero significa que debemos sacar el máximo provecho posible a cada animal que es sacrificado para sustentar nuestra vida. Porque recordamos, esto es don de Dios, porque el Señor es el Dios de la vida. Ahora, ¿qué tiene que ver Cristo con esto? Jesús nos plantea que la pureza o impureza no se relaciona con lo que comemos. Si ustedes recuerdan en la discusión con los fariseos, lo que usted se come termina en la letrina, les dice Jesús. El problema no es lo que hay en el estómago, el problema es lo que hay en el corazón. Entonces, nuestra identidad no se basa en asuntos dietarios. Pablo va a decir que si usted come o no come, hágalo para el Señor. Nuestra identidad parte de la renovación en Cristo, que nos lleva a un culto que es racional, que es pensado, pero que es espiritual. Es una entrega en espíritu al Señor. Es un culto que involucra todo quienes somos, porque partimos de nuestra identidad. Somos hijos, somos santos, somos escogidos, somos especial tesoro para el Señor. Entonces, la preocupación alimenticia no es lo que nos afecta. Reconocemos que nos afecta aquello que involucra nuestra identidad. No permitamos que el mundo y sus afanes atenten contra nuestra identidad de ser hijos de Dios. Que el mundo y sus formas nos hagan olvidar que somos santos, escogidos y especial tesoro. Nuestra vida está anclada a Dios, porque más allá de lo que comemos, todo lo hacemos para el Señor. Oremos. Padre, yo te doy gracias por tu bendición, Señor, porque tú nos guardas en medio de un mundo que es adverso. Ayúdanos, Señor, a recordar que nuestra identidad está en ti, porque somos tus hijos, porque somos santos, porque somos escogidos, porque somos tu especial tesoro, Señor.
Ayúdanos a anclar nuestra vida a ti, recordando que la pureza no es aquello que está en nuestro estómago, sino aquello que inunda nuestro corazón, aquello que sale y que habla nuestra boca. Ayúdanos a vivir para ti, a enfocarnos en ti. Que el amor a ti y el amor a nuestro prójimo sean una constante en nuestras vidas, porque no nos amoldamos a este mundo, sino comprobamos tu voluntad, Señor, buena, agradable y perfecta. Bendito tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, no se preocupe, pueden seguir comiendo cerdito, conejito u otras cosas. Preocúpese porque su vida refleje quién es su Padre, porque su vida refleje quién lo ha elegido, porque su vida refleje aquel que murió para darnos salvación. Que el Señor le bendiga.